Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, este es un nuevo videito donde les vengo a explicar y a enseñar a hacer un nuevo sistema para doblar acrílico, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, esta es la máquina, ¿sí? Aquí pasa un resorte que se calienta, ocasiona calor y simplemente ponemos nuestra pieza de acrílico acá. Una vez esté caliente, se dobla, ¿sí? Entonces este aparato que está acá es el que les voy a enseñar a hacer. Como pueden ver es muy sencillo, consta de un cable, una resistencia, unos terminales, un cable, unas piezas en madera, unas partes en cerámica por dentro para que no nos queme la madera y ya. Entonces les voy a explicar qué cosas tener a la mano para empezar a realizarlo. Lo primero que vamos a tener y conseguir es un cable. Este es un cable gruesito que nos pase alta tensión. Vamos a conseguir unos tornillitos de madera. Esta de acá es la resistencia, que básicamente es lo más importante, lo que se calienta. Esta la pueden conseguir donde vendan estufas y todas esas cosas. Estos son unos terminales, ¿sí? También lo pueden conseguir donde compren el cable. Esto de acá que es para poner y conectarla a la pared, al otro lado del cable. Y esto de acá que son cositas para amarrar el cable, que ya les explico cómo es. Y ladrillitos que pueden comprar en un vivero, que son de cerámica y no se nos queman ni nada, ¿sí? Herramientas que vamos a usar: el destornillador, un alicate, un martillo, un alicate pequeño y silicona. ¿Listo? Entonces, para empezar, y las partes de las maderas también, ustedes pueden ir a un carpintero y les dice que les corte una madera más o menos de unos 65 centímetros, ¿sí? Esta madera tiene 2 de ancho por 5 de alto por 65 de largo. Recomiendo hacerlo así porque si se hace más largo eso se estira más y pues no va a calentar igual. Entonces la idea es que entre más pequeño más rápido calienta. ¿Listo? Consiguen 2 maderas de estas y una de estas que es el intervalo que va a, que va a estar en la mitad, perdón, ¿sí? Donde van a ir los ladrillitos que no tienen los espacios, donde se van a sostener nuestros ladrillos para que quede algo así. ¿Listo? Entonces vamos a empezar el proceso para que ustedes sepan cómo ensamblarlo. También estas 2 piecitas, que son las piecitas que van acá al final, que esas piecitas tienen que decir al carpintero que tengan 2 huequitos, cada como está acá, 2 huequitos donde se atornilla contra la parte de las maderas, y este huequito de acá que es por donde entra el cable, ¿sí? Y aquí se pone el terminal, así. ¿Listo? Ya les voy a ir explicando cómo deben hacerlo y ustedes solamente tienen que seguir el paso a paso, ¿vale? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar con un extremo del cable. Coger un extremo del cable, lo rompemos y lo que vamos a hacer es sencillamente poner esta pieza acá para conectarla hacia la pared. ¿Listo? Esto pues tiene dos aquí partes para agarrar los cables. Ustedes ya deben saber cómo funciona. Vamos a hacerlo de rapidez ahí. Ok, listo la primera parte, aquí ya tenemos el conexión. Ahora vamos a trabajar con la otra punta del cable, pero antes de eso vamos a arreglarlo la parte de la madera. ¿Listo? Ok, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a coger nuestras 3 maderitas y estas maderitas que están acá. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestros tornillos de madera y vamos a atornillar esta parte que nos haga un sándwich, la de la mitad, y que nos quede lo más alineado posible. Entonces cogemos la tapita
la ponemos acá, que nos quede también alineada, y ponemos el tornillo. Y ponemos el otro ahora, que nos quede así alineado y nos quede el espacio que tiene la tablita pequeña. ¿Listo? Luego lo volteamos y hacemos lo mismo. Ponemos la tapa acá. Listo, entonces la idea es que nos quede así, atornillada con el poquito acá arriba, que nos quede lo más centrado posible, ¿sí? Que nos quede el espacio acá así y la otra parte acá, ¿sí? Entonces ahí nos queda ya la base de nuestra maquinita. Aquí se ponen los acrílicos y se dobla. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle una lijadita acá por encima, con lijitas suaves. Aquí, como pueden ver, está la parte de atrás, la parte de la mitad, esta que no está pegada, está un poquito apretadita, pero entonces esto es lo que nos va a dar la altura en la que vamos a poner el ladrillito acá adentro, ¿sí? Ya les explico que sigue. Lo que vamos a seguir haciendo es ponerle el cable acá, los terminales al final, para que ya vaya cogiendo formita. ¿Listo? Ok, el siguiente paso es cogemos nuestro cable, que le habíamos acabado de poner el terminal, conexión a la pared, y lo que vamos a hacer es abrirlo aquí por la mitad, de nuevo, así, a la distancia de estas entradas, al grosor de nuestra máquina, ¿sí? ¿Para qué? Para meterlos por estos huecos, así como se ve ahí, y meter el otro por acá, ¿sí? Donde aquí van nuestros terminales y luego posteriormente amarramos nuestra resistencia. ¿Listo? Entonces primero metemos un lado, este, lo dejamos dentro del hueco y cortamos acá para poner nuestro terminal. Esto así. Entonces lo que vamos a hacer es cortar. Listo, que nos quede durito, que no nos salga con facilidad. Vale, entonces ya tenemos aquí una parte lista, donde está nuestro terminal, ya no se puede sacar de ahí. Ahora cogemos la otra parte, esta que está acá, y hacemos lo mismo, pero entonces por este hueco, metemos el hueco, metemos por acá, así, ¿sí? Y hacemos lo mismo, le ponemos el terminal.
Listo, entonces ahí ya están nuestros terminales, ya no podemos sacar el cable, ya nos queda así, estas partes finales. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra resistencia, esta que está acá, y ponerla a un lado. Vamos a empezar por este lado. Y lo ponemos acá de tal forma que nos quede bien apretadito. Lo ponemos ahí y apretamos. Y listo, entonces la idea es que nos quede así, que nos quede bien amarradito la resistencia a la parte final del cable con nuestra conexión metálica. ¿Listo? Y cuando estiremos la resistencia pues nos aguanta. Entonces lo que vamos a hacer es activar resistencia, y aquí en esta parte vamos a hacer lo mismo. Vamos a también enlazar acá nuestra resistencia. Ya les muestro cómo queda. ¿Listo? Entonces miren, la idea es que quede así, listo, que nos quede acá seguro para que cuando nos estire esto pues no nos suelte, listo. Y ahí ya nos queda la resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí debajo de la resistencia, aquí en el fondo, los ladrillitos, ¿sí? Pero antes de eso voy a ponerle acá silicona para que esto no se nos mueva acá. Entonces, por el hueco que nos queda por esta parte, le aplicamos silicona, ya les explico cómo, para que vean. Listo, ya calentada nuestra pistola de silicona, lo que vamos a hacer es aplicarle silicona acá, así, y luego lo estiramos para que se muestra al hueco, y por este lado del hueco lo que vamos a hacer es aplicarle silicona también. Para que no se nos mueva acá. Y lo sostenemos hasta que se enfríe. Ok, y lo volteamos y con el otro lado hacemos exactamente lo mismo y le aplicamos aquí silicona alrededor y lo jalamos hacia atrás y también le aplicamos silicona. Y listo, una vez seco ya nuestra resistencia queda lista. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle estos cositos, que estos cositos van
aquí metidos así al fondo, ¿sí? Aquí como nos quedó con un poquito de espacio, simplemente esto o los lijamos y lo metemos, podemos lijar, como no entran bien, los lijamos hasta que entre, ¿sí? Lo voy a hacer y ya les explico cómo tienen que quedar, ¿vale? Listo, lo que hacemos es coger nuestros ladrillitos y poner una hilera de ladrillitos a ver cuánto nos caben en el espacio. Entonces, esta es la cantidad de ladrillitos que nos caben en el espacio, entonces ahora lo que vamos a hacer es meterlos. Si es un poco complicado meterlos a presión porque de pronto la tabla esta me quedó un poco más delgada de lo que tenía, entonces lo que vamos a hacer es desapretar acá y meterlos uno por uno y ya les explico cómo deben hacerlo. Listo, ahora vamos a aplicarle aquí abajo, le vamos a aplicar silicona para que no se nos baje la tabla así como está acá. ¿Sí? Le aplicamos silicona para que se quede con esto. Ok, mira, aquí la idea entonces es que nos quede todos los ladrillos al mismo nivel, ¿sí? Hay que cuadrar, si vemos que ahí hay unos más bajos que otros, entonces hay que empujar la tabla por detrás y cuando la empujemos, ahí le aplicamos silicona para que no se nos vuelva a bajar la tabla, ¿listo? Entonces si ven esas que están ahí por debajo, simplemente lo voy a empujar por detrás y sosteniendo la tabla con el dedo, le voy a aplicar la silicona para que ya no se me baje, ¿sí? Listo, ya acomodamos una parte. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar la otra parte. Miramos que todos estén alineados y vamos a hacer el mismo proceso. Oprimimos la tabla con el dedo y aplicamos la silicona que penetre dentro de los huecos y le hacemos fuerza para que se vaya entrando hacia los huecos para que pegue bien la tabla y no se vaya a soltar.
Ahora lo que vamos a hacer es pegar los ladrillitos en la parte de abajo con la base de la madera para que no se nos vaya a caer en dado caso que volteemos nuestra dobladora de acrílico, que no se nos caiga. Listo, entonces vamos a aplicarle una gotica de pegamento. En este caso estamos usando silicona para que se nos pegue hacia la madera. Listo. Listo, y la idea es que cuando volteemos nuestra maquinita de doblar no se nos caiga ningún ladrillito. Listo, y como vemos ya quedó lista. Solamente vamos a buscar los que de pronto se nos hayan quedado sueltos y aplicamos el pegante y lo ponemos en el sitio. Listo, ya lo que resta es simplemente colocar las tachuelitas para sostener los cables, como lo vamos a hacer en este video, para que ustedes, para que el cable pues no les fastidie y no les estorbe. Ok, ya simplemente resta hacer la pruebita de nuestra máquina dobladora. La vamos a conectar a la corriente y vamos a esperar que se caliente la resistencia. En este caso vamos a esperar para que se caliente y podamos doblar un pedazo de poliestileno que tengo ahí listo. Ya les muestro, ahí miramos si la temperatura está subiendo, si está botando calor. Procuramos no tocar los terminales porque puede ser peligroso, ni tocar la resistencia porque se calienta la verdad muy rápido. Listo. Vamos a poner un poco de poliestireno para que ustedes vean cuánto se demora en doblar. Este poliestireno es de 2 milímetros. Vamos a ponerlo en tiempo real, o sea, sin adelantarlo ni nada, para que ustedes vean más o menos el tiempo que se demora en doblarse el acrílico. El acrílico no, perdón, eso es un poliestileno de 2 milímetros. Ahí vemos, tocamos, está calientico ya. Y vemos que ya dobla con rapidez nuestro acrílico. Entre más grueso sea el poliestileno o el acrílico que vayamos a doblar, pues obviamente el tiempo que tenga que permanecer ahí va a ser más amplio. ¿Listo? Este es un pedazo de acrílico también de 2 milímetros. El acrílico pues es un poco más demorado al calentar, entonces simplemente lo vamos a dar un tiempo más para que ustedes vean cómo ya funciona la máquina correctamente.
si es necesario se voltea para que caliente más por los dos lados, y ya vemos que está listo también nuestro acrílico negro para doblar, acrílico de 2 milímetros. Bueno, por último, agradecerles a todos por estar ahí suscritos a nuestro canal. Muchísimas gracias por visitarlo. Espero les guste nuestro video, espero les guste esta maquinita. Ahí vemos algunos detalles de la máquina para que ustedes vean con precisión cómo debe quedar. Y nada, gracias por suscribirse. Espero se sigan suscribiendo. No olviden dejar su manita arriba como siempre, dejando un like. Si les gustó el video, espero les sirva bastante. Realmente es una herramienta que para las personas que trabajan en acrílico es fundamental para hacer muchos tipos de productos. Listo, entonces nada, por este video terminamos. Espero hayan comprendido bien el video. Cualquier paso a paso que necesiten, cualquier pregunta que tengan, también pueden dejarla abajo en comentarios, ¿sí? Y nada, nos vemos en un próximo video. Listo, recuerden que somos Láser Arte Colombia, y un saludo para todos.